¿Qué te iba a decir? ¿Cómo ves los toros de la Barrera? Porque aquí no ganamos para sustos, quizá, ¿no? En un país un poco... Bueno, yo no estoy en la Barrera porque cuando eres periodista, Ya. y yo he sido periodista 50 años en ejercicio, nunca ver nada desde la Barrera. Aunque yo no escribo, ni colaboro en ningún sitio, ni hago nada ahora, porque ya me cansé, he trabajado 50 años seguidos. Pues la Barrera no estoy todavía dentro. Entonces me levanto por la mañana, me levanto por la mañana y me leo todos los periódicos y me entero de todo lo que hay y saco mis propias conclusiones. Pero lo que pasa es que ahora no se las tengo que contar a nadie. Es mucho más descansado. Ya. ¿Y qué reflexionarías una vez que haces ese repaso de prensa de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Pues lo que está pasando ahora es inédito porque no tiene precedentes. Sí. Yo he visto de todo. Yo empecé a trabajar cuando gobernaba Franco. Lo primero que hice fue que yo entré de redactora a la agencia EFE con 22 años, me mandaron a contar cómo Franco inauguraba el pantano de Buendía. Así que fíjate todo lo que he visto. Pero una cosa tan inédita como un gobierno como este no había visto nunca. Ni aquí, ni fuera de España, y he sido corresponsal en el extranjero durante 15 años. Nunca. Es inaudito tener un presidente del gobierno que nos miente como un bellaco, que de repente dice que se va a ir y que de repente dice que los demás no somos demócratas y él sí. Es una cosa, a mí me asombra. Y no sé cómo no he perdido la capacidad de asombrarme con este presidente del gobierno. Todos los días me asombra por algo nuevo. Cuando tú empezaste, además de EFE, estuviste también en Cambio 16 en una etapa en la que ahora que se habla de la máquina del fango y de los bulos y tal, y de controlar a la prensa, en Cambio 16 cada 2 por 3 vamos, secuestraban la revista, entonces yo no sé si estaba Pepe Oneto, ¿quién era? Cuenta un poco cómo era aquella situación. Pepe Oneto, pues mira, y si teníamos una redacción que nos amenazaban, los fachas. Entonces, cuando llegó Suárez, te digo ya. Y entonces Rosón, que era el ministro de Interior, nos mandaba a geos para que estuvieran por el pasillo protegiéndonos. Y estaban con metralletas, estaban puestos en el pasillo. Y Pepe Oneto les decía... Pepe Oneto decía de vez en cuando, el que llevaba toda la relación con el Ministerio de Interior, oye, llama y asegúrate de que son de fiar, porque a mí esto de que en la puerta del baño haya un geo con metralleta, los teníamos dentro. Nos llevaban nos acompañaban a los redactores hasta el ascensor, hasta el garaje, hasta el coche. La verdad... Pero fíjate, yo creo que nunca tuvimos miedo. A mí me procesó el Tribunal de Orden Público, que era el tribunal franquista. Me pedían 30 años de cárcel, pero no se celebró el juicio porque me pilló la amnistía de Suárez, la auténtica amnistía, y entonces ya, entre otras cosas, con la ley de amnistía se abolió el Tribunal de Orden Público y no me llegaron a ver el juicio. Pero no te... ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era escribí un reportaje sobre con fotos de una chica a la cual había torturado la Guardia Civil y la firmé. Muchas veces no firmábamos las cosas para que tardara, pero yo me puse muy chula y la firmé porque tenía pruebas, había hablado con la chica, tenía las fotografías. Pero era curioso porque en aquella época no teníamos miedo, ¿no? Yo ahora veo muchos periodistas que tienen como miedo a contar las cosas. No, entonces no teníamos. Bueno, éramos jóvenes también, pero nos atrevíamos con cualquier cosa. En esta trayectoria tan larga hemos hablado de la situación actual, has visto y de cerca, has conocido de cerca, pues supongo que los 5 o 6 presidentes que ha habido. Sí. ¿Cuál ha sido el peor de todos? El peor de todos es este, y después Zapatero. Porque Zapatero fue el que empezó con la política de división, el hacer grupos, el hacer tú eres mi enemigo, yo estoy aquí, con mucha diferencia. Este es discípulo de Zapatero y se lleva muy bien con él, pero Zapatero fue el que polarizó la vida política. Y yo creo que fue el que peor, y luego económicamente fue un desastre. El peor que hemos tenido, pero vamos, está haciendo buena Zapatero. Está haciendo buena Zapatero. Sí. ¿Y el mejor? Pues yo creo que hay empate. Fueron Felipe González y Aznar.
Aznar fue un buen presidente, sobre todo en las cuestiones económicas. El mayor incremento de renta, de bienestar en España, lo hemos registrado en la época de Aznar. Y también en aceptación internacional. Yo creo que Aznar fue muy buen presidente, sobre todo en la primera etapa, en la primera legislatura. Felipe González también fue un gran presidente, fue el que nos metió en Europa, fue el que dio a España el renombre internacional, fue dialogante y tolerante, no con la prensa, ¿eh? O sea, a mí me echaron... No. Me han echado de sitios por presiones pues de has esas... estado en muchos medios, ¿no? Pues estuviste sí, en Tiempo, de eso de ABC, que ¿no? no puedes, que ha perdido el gobierno, que ya no escribas, que hagas, que no sé qué. Te pongo ejemplos. Yo estaba en la tertulia de Radio Nacional y el día que ganó Zapatero las elecciones me despidieron de la tertulia. Al día siguiente. Sí. Mira, aquella huelga, la gente no se acuerda, aquella huelga muy grande que hubo en los años 80, que hubo una huelga general brutal, aquella que hizo Nicolás Redondo contra el gobierno de Felipe González. Sí, que luego dimitió. Pues yo, con el PSOE en el poder, yo iba a la tertulia matutina de Radio Nacional, de 9 a 10 todos los días. Era como el contrapeso del resto de lo que había ahí. Y ese día yo llegué y me dijeron que estaba prohibido que contáramos que había huelga. El boletín de las 9 de la mañana no contó que había huelga. Estaba Madrid ardiendo. Y entonces nos dijeron que solo podíamos hablar, iba a venir un experto historiador a hablar de Carlos III, que era no sé qué centenario, y solo podíamos hablar de Carlos III. Empezamos a las 9 de la mañana y a las 9:30 yo ya estaba pensando, nos está oyendo la gente y yo esto no valgo para esto. Entonces a las 9:30 le dije al historiador viejecito que había allí, háblenos usted un poquito del motín de Esquilache. Entonces nos contó el motín de Esquilache y entonces, acabado le dije, ¿cuál es el paralelo entre el motín de Esquilache de los madrileños protestando contra los abusos del gobierno y lo de hoy? Yo vi la cara con que me miraban los jefes. Eso fue un viernes. Me fui sin que me dijeran nada y cuando volví el lunes, que yo tenía un contrato para hacer la tertulia, volví el lunes. Me dijo el letrado del Rey de la Entrada, aparque usted aquí fuera. ¿Quién era el director del programa, te acuerdas? Era Pepe Cabero. Pepe Cabero. Que había estado director informativo de Radio Nacional también, sí, ¿no? Sí. Bueno, tiene una amplia... Sí. Y me hicieron que aparcara y me sacaron el finiquito a la puerta. Muy bien. Sí. O sea que me han echado de varios sitios. Mira, recuerdo, y se lo dije una vez a él y que se reía, cuando Almunia era candidato a presidente del gobierno. Almunia me parece un buen tipo. Me dijo un día, mira, Curri, te juro que si soy presidente del gobierno no te echaremos de ninguna parte. Pero presiones para que no escribiera o no escribiera ahí o no hiciera, las he tenido de todos los colores y de todas las maneras. Ahora hay muchas mujeres en el periodismo, pero en aquellos inicios o en aquello antes de la transición o en la transición quizá había menos, ¿no? ¿A ti te ha costado más dificultades llegar a ciertos puestos por el hecho de ser mujer? ¿Te has considerado alguna vez discriminada? A ver, yo creo que muy poco porque no me he dejado. A veces las mujeres pensamos que no vamos a poder. Y yo quería ser periodista desde que era pequeña. Yo leí en una revista que tenía mi padre, en mi casa no había ningún periodista y yo creo que en mi familia ninguna mujer había estudiado una carrera. Yo leí en una revista que tenía mi padre que el mundo es un circo y el periodista tiene asientos de primera fila. Y yo pensé que yo quería tener asientos de primera fila, ver cómo era el mundo. Y contarlo y poderlo contar, ¿no? Sí. Y la verdad es que, ¿sabes? Te voy a contar una anécdota, pero es verdad. ¿Sabes cuándo me di cuenta que lo había conseguido? Pues una vez, se me había olvidado todo esto de cuando era pequeña. Fui a un viaje que hacía Aznar a Estados Unidos a ver a Clinton. Y entonces entré, porque como yo soy muy curiosa, yo siempre he ido a viajes, de hecho, como hablo inglés, porque fui corresponsal en Estados Unidos, pues siempre me han mandado en todos los medios a hacer los viajes internacionales. Y entonces entré, yo siempre procuro entrar en los sitios, hay sitios donde no podemos entrar los periodistas de la prensa escrita, pero sí los fotógrafos y los cámaras. Entonces, si yo me cuelgo aquí una
máquina de fotos, entro a hacer fotos, y lo que quiero es verlo para poder contar cómo son. Y entré en el despacho Oval, donde estaba Clinton con Aznar, porque me dejó un cámara de TV3 entrar con el foco de la televisión para verlos de cerca. La cara de Aznar cuando me vio con el foco todavía me acuerdo. Y entonces estábamos separados de ellos por una barrera, pero Clinton era muy simpático, se puso de pie y vino a hablar con nosotros pensando que éramos periodistas, los periodistas. Y como los cámaras no hablaban inglés y yo sí, me enrollé a hablar con Clinton. Y me contó, que luego lo conté, lo escribí yo, que su madre le había dicho que era muy bonita la puesta de sol en la Alhambra y por eso él quería venir a España. Entonces estuve hablando con él un ratito. Y entonces, cuando salí de allí, digo, pues ya tengo asiento de primera fila, porque si tú te pones a hablar con el presidente de los Estados Unidos en el despacho Oval, ya lo has conseguido. ¿A que sí? Oye, en una de las etapas de tu trayectoria fuiste consejera de Radio Televisión Española, ¿no? Sí. Bueno, pues supongo que a propuesta del Partido Popular. Sí. Y aquella televisión de entonces, creo que no sé si era más o menos sectaria, más o menos del gobierno, pero es que han pasado desde entonces, pues no sé, a lo mejor 30 años y seguimos prácticamente igual. O sea, no hay un modelo de televisión, ¿por qué? Tú que lo has vivido un poco de cerca, ¿qué le pasa a la televisión pública? Pues el que manda quiere mandar en la televisión pública. Pero te tengo que decir una cosa, hay estilos. Yo he visto gobiernos de todo signo que se ponen duros o que son tolerantes. Por ejemplo, el gobierno de Rajoy era muy tolerante con la televisión. Yo estoy yendo a Televisión Española con el gobierno de Rajoy y ahí había igual número de periodistas en las tertulias de un lado que del otro. No. En la época de Felipe González, María Antonia Iglesias, que yo personalmente me llevaba bien con ella. Pero con aquella época es que nadie se acuerda el escándalo que sería ahora. O sea, ¿te acuerdas? ¿Se acordará la gente mayor que tiene años de cuando pusieron aquel gol que metía Butragueño, momento en el que salió el cartel que ponía Vota PSOE, mientras metía Butragueño un gol en la Copa de Europa? O algún reportaje sobre Manuel Fraga, al que tú también has conocido, ¿no? Había un reportaje en Informe Semanal sobre la trayectoria de Manuel Fraga en la que se contaba, pues eso, la muerte de Montejurra, de no sé qué, de cuando en la etapa suya de la anterior, ¿no? Era un poco, ¿no? Buscar... Sí, la verdad es que ahora la televisión está mal porque ahora ya la gente dejó de verla y porque hay otras televisiones. Pero cuando era la televisión solo, Televisión Española, los gobiernos en general en España, más, tienden a hacerse los dueños de los medios de comunicación y presionar para que cuenten lo que ellos quieren contar. Y eso pues nos tenemos que resignar, pero la obligación de los periodistas es resistir a los unos y a los otros. ¿Y qué programas o qué programas de radio, televisión sigues con más frecuencia o te gusta cambiar? Yo soy adicta al telediario de Antena 3 de la noche. De Vicente Vallés, de Vicente ¿no? Vallés, que me parece muy bueno. Se atreve a entrevistar un poquito y se le ve que no se corta. Y eso está muy bien. A mí me gustan los periodistas valientes. Y también me gusta El Hormiguero, muy entretenido. Te has hablado, por ejemplo, antes de tu amistad que te llevabas bien con María Antonia Iglesias, ¿no? ¿Detectas un enfrentamiento ahora, por ejemplo, pues desde un comunicado de periodistas de un lado contra los periodistas que se supone... El enfrentamiento lo ha creado... Eso no había pasado antes, ¿no? No, el enfrentamiento es cuestión de Sánchez, es de esta época. Es decir, mira, el otro día estuve en el entierro, qué pena, de Victoria Priego, que era muy amiga mía. Eso yo la conocí también. Y los periodistas de antes nos llevábamos bien. Yo recuerdo un día que tomé un avión y me encontré a María Antonia Iglesias y nos sentamos juntas, pues nos llevábamos la contraria en todo y además hemos ido a programas de televisión donde nos llevaban a los dos para que discutiéramos. Y parecía que nos llevábamos mal. Y yo me acuerdo una vez que cogimos un avión juntas y nos sentamos juntas para ir charlando. Y la gente decía, ¡onda, ustedes juntas! Entonces, es que aquello fue la transición y la época que ahora se ha terminado. Que es que tú tenías una enemistad pública porque tenías criterios muy diferentes discutiendo, pero luego tenías
un trato personal que era de comprensión mutua. Por ejemplo, lo tenían los políticos. Yo recuerdo grandes debates en el Congreso, en época de Felipe González o de Aznar, que se debatía, se decían muchas cosas desde la tribuna y luego cuando salían al pasillo, aquellos dos que habían debatido se daban la mano y se tomaban un café. Sí. Eso ha durado hasta Zapatero, duro. Y ya se ha acabado. Y ahora es imposible completamente. No. Yo no sé si la situación, por ejemplo, la que se está viviendo en Cataluña y el País Vasco, si quieres, No, sí, cuéntame. Probablemente, si te cuento lo que quieras. La entrevista saldrá probablemente después de las elecciones catalanas. Vamos a hablar del País Vasco. ¿Cómo es posible que 2/3 de la población voten ya al nacionalismo y al independentismo, bueno, y a Bildu, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho mal o quién es la culpa de esto? Este país no tiene memoria. Yeah. Yo creo que a veces lo pienso, que la democracia no consiste solo en tener una constitución. La democracia consiste en una cultura que en España no hemos tenido durante mucho tiempo. Y entonces todavía no está arraigada la idea. Tampoco hemos educado a los jóvenes. No hay patriotismo en este país, es muy raro. Los países de nuestro entorno, la gente se emociona con el himno, con la bandera. Aquí muy poco. En algunas zonas de España, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, que tú eres de Castilla-La Mancha, en Madrid, pero en muy pocos sitios de España la gente tiene orgullo de ser español, ni proclama. Los niños no aprenden lo que es la Constitución. En cualquier país europeo los niños saben los valores de la democracia, de la libertad, del savoir-faire, de tratar bien al adversario. Son valores que van con la democracia y en España eso no se practica. Y de alguna manera también no renegamos un poco de nuestro pasado y de nuestras tradiciones. Ahora, hace poco surgió la polémica de la retirada del premio de tauromaquia, ¿no? El ministro, ¿no? Sí. Entonces, o sea, son cosas que como que nos avergonzamos de lo que somos también, ¿no? Sí, bueno, tenemos un problema, que eso es clásico de los españoles, que nos avergonzamos de haber conquistado América, que es lo más grande que hemos hecho. ¿Tú te imaginas que los ingleses se arrepintieran de haber conquistado la India? O los Estados Unidos, todo lo contrario, presumen por todo el mundo. Entonces, somos un país que no tiene sentido de lo que es importante. Y también voy a decir otra cosa, del descrédito de la clase política. La clase política ha empeorado mucho. De los políticos de la transición a los de ahora no hay un trecho. Y digo el gobierno y la oposición ahora. No. Y la gente se ha dado cuenta. Ha habido mucha corrupción. Probablemente la corrupción que hay en España es igual que la que hay en otros países, pero en otros países se les castiga. Se les aparta, dimiten. Claro, aquí no dimite nadie. Te pillan, tú vas a hacer como que no, y mentira, como dice Ábalos, que él nunca, que Delcy Rodríguez no llevaba maletas y se queda tan contento. Pues se permite, por ejemplo, aquí se permite que un político mienta. En el mundo anglosajón, un político que ha mentido y le pillan tiene que dimitir. El presidente del gobierno de Portugal dimitió por una acusación que luego ha sido infundada. Antonio Costa, ¿no? Sí, aquí estas cosas no pasan. Y yo creo que el descrédito del político a todos los niveles, el que la corrupción no es que probablemente es mayor que en otras partes del mundo, pero es que se tolera. Bueno, como es político, pues bueno, pone a un cuñado que se lleva el contrato de la cosa que él lleva, y esto pues se acepta, y esto es la antidemocracia pura. Bueno, tú tuviste algún rifirrafe, yo creo, en televisión, quiero recordar, en algún vídeo lo he visto, ¿no? Con Pablo Iglesias, y que ellos pretendían, ¿no? Subir al cielo. Entonces, ¿realmente por qué se ha venido abajo todo esto, no? Asaltar los cielos. Pues se ha venido porque llegan corriendo y ya quieren triunfar. Se ha acabado Pablo Iglesias, se ha acabado Albert Rivera, se ha acabado, llegan corriendo, siguen corriendo y se han creído que esto en 3 días ya es todo suyo. Y no. Luego porque yo creo que los dos grandes partidos hemos creado un sistema seguramente
está en la Constitución, que favorece dos partidos muy grandes que son los que se reparten el pastel. Entonces les cuesta mucho los partidos pequeños. La maquinaria, cuando tú viajes por España y entras en cualquier pueblo y hay un local del PP y un local del PSOE, te das cuenta que tiene que ser muy difícil intentar poner un partido nuevo que haga algo, porque es que no tienen la fuerza que tienen en cualquier pueblo de España. Tú eres de un sitio pequeño, la población es la mitad del PP y la mitad del PSOE. Sí, de derechas y de izquierdas. Y luego tú, si te cabreas un poco con los tuyos, votas a lo mejor a otro que está cerca, pero eso está ahí metido y de ahí no salimos tampoco. Ya. Escribiste un libro que se titulaba Yo no me quiero jubilar. Sí. ¿Has traicionado de alguna manera ese título? Sí. Bueno, cuando lo escribiste... Cuando lo escribí no me quería jubilar. Todavía estabas haciendo cosas. Pero mira, yo te contaba que yo empecé cuando estaba Franco y cuando llegué a la toma de posesión cuando la moción de censura de Sánchez contra Rajoy, pues es lo último que he escrito. Y cuando me bajé dije, pues, ¿sabes qué? Que hasta aquí he llegado, ahora que lo cuente otro. Me siento muy incapaz de seguir contando lo que pasa ahora. Me interesa, porque tú nunca dejas de ser periodista aunque te jubiles, pero no tengo ganas de contarlo, porque me parece que no sería imparcial con ninguno de los que estoy viendo. No me gusta ni el gobierno que tengo, no me gusta la posición que hace el PP. Es decir, soy mucho más crítica de lo que era. O sea que ahora no es que me echarían unos, es que me echarían todos, seguramente. Y las redes sociales, bueno, tú ya prácticamente he visto que no tienes tu cuenta, pero no entras en X. No tengo cuenta. Antes Twitter, ¿no? Si ves una cuenta es falsa. Ya, pues, ¿sabes por qué? Porque como hacía un programa diario en Telemadrid, me ponían verde en las redes sociales. Entonces me hacían perfiles paralelos, se inventaban cosas que había dicho. Entonces nunca me metí en las redes sociales porque me ponían a parir. A mí esto de que te pongan a parir una gente que no te conoce, pues no. Entonces no, hasta ahí no he llegado. Manejo bien con Internet, me manejo bien con todos los ordenadores, pero las redes sociales no me interesan nada. Oye, por una curiosidad, ¿es cierto que tiraste el ordenador en Telemadrid cuando presentabas Alto y Claro? No. ¿Se cayó? No, sí, se me cayó. No tiré ningún ordenador. Pero es que esto era cuando estaba en Telemadrid. ¿No funcionaba? No, porque hice así y se cayó. Pero es que cuando estaba en Telemadrid, hijo, tenía los sindicatos. Entonces, como los sindicatos, como gobernaba Esperanza Aguirre y yo estaba en Telemadrid, pues entonces los sindicatos me hacían, estos son los que me hacían estos paralelos. Si me equivocaba en algo, fíjate que yo hacía el programa sin teleprompter y sin nada. Si me equivocaba en algo o si tosía, me metían en las redes sociales tosiendo. Si me cayó el ordenador o se me caía algo y me agachaba, eso es lo que ponían. Sí, yo estoy muy acostumbrada a que se metan conmigo, pero nunca me afecta mucho, la verdad. En tu trayectoria has visto muchas cosas y has pasado por medios muy distintos. Ahora me estaba acordando que has pasado por una agencia, has pasado por un diario, por un semanario, por radio, por televisión. ¿Dónde te has sentido como más Curri Valenzuela, más A mí lo que más me ha libre? gustado ha sido viajar por el extranjero y contar cosas. Contar cosas de fuera. Un poco lo que sería corresponsal. Fui corresponsal en Estados Unidos 10 años y 3 en Inglaterra, cuando era joven. De lo que más orgullosa estoy y de lo que puedo contar a mis nietos es que fui a la India yo sola a entrevistar a Indira Gandhi cuando era presidenta del gobierno. Porque yo estaba en Cambio 16 y Pepe Neto, que era el director, me dijo que nos habían dado la oportunidad de entrevistar a Indira Gandhi. Me dijo, anda, vete porque tú eres la única de aquí que se atreve. Y me fui. Y le hice una entrevista en inglés, que fue una de las cosas más así que he hecho. Fíjate que me dijeron, nunca se me olvidará, que solo tenía media hora, porque es que los reyes iban a ir a la India, nos daban una entrevista a un medio español, y que cuando yo viera que ella
se hacía así con el sari, es que ya se había cansado y que me fuera. Pues no lo hacía. No, y entonces, estaba a gusto. Y sí, entonces duró 1 hora y ya tuve que cortar la entrevista yo porque no sabía qué más preguntarle a Indira Gandhi. Y al día siguiente, fíjate que lo he perdido, ella pidió que el New Delhi Times reprodujera la entrevista. Y se publicó en 3 páginas, porque ellos la habían grabado y la publicaron entera. En el periódico. Pues eso, por ejemplo, en los viajes que he hecho con los reyes, con los presidentes del gobierno, el haber visto cómo era el mundo de cerca, pues he entrevistado a la Thatcher, he entrevistado a Begin y me fui a una guerra de Israel. Haber visto cómo era el mundo es lo que mejor ha sido de ser periodista, el estar en la primera fila. Oye, siempre bueno, las divisiones en los partidos son frecuentes, pero quizás se pone mucho el foco en los problemas de liderazgo dentro del Partido Popular en los últimos años. Bueno, pues Casado duró poco, ahora está Feijóo. Hay gente que, no sé si tú estás entre ellos, que piensa que si en estas próximas elecciones Feijóo no sale elegido o no saca mayoría, ¿el relevo sería Isabel Díaz Ayuso? Pues mira, yo pienso que Feijóo, si es, y espero que sea, será un buen presidente de gobierno. El problema de Feijóo es que no sé si está capacitado para llegar ahí, porque para acabar con Sánchez, quizás la única que puede acabar con Sánchez es Ayuso, en cuyo caso me apunto a Ayuso de ciegas. Y eso que sé que ella no quiere y que no le interesa, y que tampoco es bueno que haya una división en el PP, que yo creo que no lo hay. Pero que si de mí dependiera, si hay que echar a Sánchez en poco tiempo, porque Sánchez es como yo sí digo, Sánchez es como un enfermo terminal que sabe que le han diagnosticado que no tiene remedio, ¿no? Pero no sabemos, un enfermo terminal ahora puede durar unos meses o años. Yeah. Entonces, a mí me corre prisa porque soy mayor verle que no está. O sea que si hace falta para echar a Sánchez de verdad rápidamente que venga Ayuso, pues que venga Ayuso. La sociedad española ha cambiado mucho, pero realmente los políticos que tenemos son ahora mismo mucho peores de los que hemos tenido. Sí. O sea, el propio Feijóo lo llegó a decir, ¿no? Que la clase política de ahora era la peor de la democracia. Sí, sin duda. También lo confío. Bueno, tú vas al Congreso y yo dejé de ir hace poco. La clase no tiene ningún interés estar en un debate parlamentario. Los parlamentarios los eligen con listas cerradas, el que manda en cada provincia, a ver a quién manda aquí que le dé un favor. Pero tú no ves un debate. ¿Tú ves que para preguntar 1 minuto y medio a un ministro tiene que levantarse un diputado y estar leyendo un papel? ¿No hay nadie que se sabe una pregunta de 1 minuto y medio? Pues si no, que nos lleven a los periodistas. ¿Cuánto tiempo llevas aquí preguntándome? No, tú no podrías ser diputado, te morirías de la pena. 30 minutos. Claro, lo que pasa es que hay cosas que tampoco... O sea, tú has hablado antes de que estuviste en el despacho Oval, que hablaste con... ahora muchos políticos, sobre todo los líderes políticos, no permiten que se hagan preguntas. O sea, tú como periodista de larga trayectoria... Los líderes políticos no. En un momento dado, yo creo que Rajoy también hacía lo del plasma alguna vez. No, a Rajoy le hicieron muchas bromas con el plasma, pero Rajoy sí contestaba preguntas. Anda, tú vete ahora mismo a ver a Juanma Moreno o a García Paje, contestan preguntas y tienen ruedas de prensa. El que no quiere tener ruedas de prensa es Sánchez, que de verdad es que es increíble tener un presidente del gobierno. ¿Desde cuándo no ha dado una rueda de prensa donde pudo la gente preguntar quién quería? Lo que quería. No nos acordamos. Eso es democracia. O se permiten varias preguntas a periodistas determinados, no al resto. Claro, es que yo he visto con los demás presidentes que pregunta a todo el mundo. Y ruedas de prensa largas. Y tú lo sigues viendo ahora con el PP y con el PSOE fuera de Madrid o en Madrid capital. Pero no lo ves en la Moncloa. Es en la Moncloa el problema. No. En Cataluña, dependiendo de lo que ocurra,
¿puede ser un factor determinante en el posible adelanto o no adelanto de elecciones? ¿O tú crees que al final va a seguir todo igual? A ver, Sánchez no va a adelantar las elecciones nunca. Es decir, hará lo que sea. Dirá que se va 3 días, vuelve 4, hace otra cosa, nos acusa a los demás de algo. ¿Cómo se va a ir? O sea, y ahora que tiene un problema con lo de su mujer, menos. O sea, si ahora mismo Sánchez se va, su mujer puede acabar procesada. Que no digo que culpable, ¿eh? Ojo, no. Procesada. Y como él no quiere, ahora no se puede ir seguro. ¿Qué se inventará? Lo que sea. Le da igual. Pero lo importante para él ahora mismo es el honor de su mujer. Y eso está por encima de mantener la democracia. Seguro. Y el quien crea que Sánchez va a adelantar elecciones, vamos, si las adelanta, las pierde. Y como no las puede perder, pues Felipe González adelantó elecciones y dijo que me voy a ir, ¿sí o no? Y Aznar dijo, como yo he dicho que me voy, me voy. Pero irse, no, es que no puede irse. No. Oye, el intentar o decir que vas a acabar con los bulos cuando tú propagas bulos y tienes ministros que, como el caso de Óscar Puente, que incluso pues... A ver, Sánchez no puede acusar a nadie de dividir al país ni enfrentarse, porque el que divide y enfrenta es él todo el tiempo. Es él, es el primer presidente que yo he visto y he viajado en el mundo que cuando gana unas elecciones no dice quiero gobernar para todo el mundo. Él ha dicho que quiere gobernar para los suyos y va a poner un muro. Eso no lo dice nadie. O sea, ni Estados Unidos ni en ningún país demócrata. Aunque luego no lo vaya a hacer, de entrada, el día que toma posesión, dice quiero ser el presidente de todos los americanos, franceses, alemanes, ecuatorianos, lo dice. Pero decir que quiere gobernar con un muro, el que ha puesto el muro ha sido él. Lo que pasa es que no se había calculado que si tú pones un muro y declaras que los del otro lado son tus enemigos, pues los otros te van a contestar. Él quiere poder insultar, pero que a él no le insulten. Acusar al hermano de Ayuso de las mascarillas, pero que a él no le digan nada de las mascarillas. Hombre, no, si tú te pones a las bravas a declarar la guerra, te contestan con la guerra. Y es lo que le está pasando. El país está como está, pero ¿tú crees, no sé, crees que se puede revertir la situación, que este país se va a dar cuenta de que por ahí no vamos a ningún lado y que va a estar mejor dentro Yo de... sí, ¿Tú lo mira, vas a ver? Una de las ventajas que tienes ser mayor es que sabes que las cosas vuelven. Y yo ahora a la gente joven que la veo más desesperada, a los periodistas más jóvenes que yo, les digo, no te preocupes, el mundo, toda la historia de la humanidad está hecha de periodos cíclicos que van para arriba, vas para abajo, estamos abajo, solo podemos mejorar. No. Cuando se vaya Sánchez solo podemos mejorar, no. Entonces hay que mirar la vida con optimismo, nunca perder el optimismo y saber que de esta se sale. Pero un gobierno que tiene que pensar, bueno, pues no tiene ahora mismo presupuestos, pero tiene que pensar en el futuro del país, de España, con el apoyo de gente que no quiere pertenecer a España, es un poco, ¿no? Sí. Es ¿A ti eso te parece que...? Hay mucha gente que a España no le importa y al gobierno menos. La cuadratura del círculo, quiero decir, ¿no? Ahora mismo. Pero a lo mejor está cambiando. Hoy estaba leyendo, por ejemplo, que los jóvenes en Cataluña son menos partidarios del independentismo que los mayores, porque es que los jóvenes de hoy se están criando en un mundo plurinacional donde es verdad que no tienen ardor patriótico español, pero tampoco quieren separarse ni ser separatistas. No. Y estaba leyendo que la estadística demuestra que hay menos separatismo entre los jóvenes que entre los mayores, que es una cosa como de viejos, lo de quererse separar en Cataluña. Yo al final soy optimista, yo creo que todo pasa y que esto pasará. Sí. Y ya casi, ya para ir terminando, porque ya vamos más o menos con el tiempo, tú que has sido una luchadora y que has trabajado y cuando bueno, parece que como que el feminismo de ahora, que parece que se acaba de inventar, y que cuando, no sé, pues Irene Montero habla de su... Tú has visto mujeres que han luchado por eso y tú probablemente te consideras Yo creo que una de ellas. Sí. Por la igualdad, me refiero. Sí. Mira, mi primer trabajo que te he contado, en la agencia EFE,
estaba acabando periodismo y llegó un aire nuevo allí en la GCF y decidieron contratar a gente de la escuela y nos hicieron un examen a todos los que nos presentamos. Buscaban 12 redactores y entraron 11 chicos y yo. Y a los 3 meses les hicieron fijos a todos menos a mí. Fui a ver al jefe a preguntarle que por qué, porque además les había gustado lo que hacía. Y entonces me dijo, es que aquí solo ha habido una mujer periodista, se lió con un redactor que estaba casado y la tuvimos que echar. Fíjate. Esto fue lo primero. Entonces yo tuve que esperar a que comprobaran que no me liaba con un redactor casado para que me hicieran de plantilla. Y luego siempre he dicho, mira, yo soy feminista. Y además es que no soy feminista porque no es que me manifiesto. Es que yo siempre he luchado, pero no por una cuota, sino, por ejemplo, he trabajado en recintos al principio. Yo fui joven, de joven fui jefa de redacciones, relativamente joven. Y cuando yo era jefa de política de Cambio 16, pues yo tenía 2 redactoras y 25 redactores. Y lo sabía que cuando yo les decía, vete a tal sitio, me miraban como diciendo, veremos a ver si voy. Y aprendí a que me tenía que subir en la mesa y gritarle para que se fuera. Pues se iba, ¿sabes cómo? Yo siempre he dicho que he sido feminista, pero he sido feminista porque cuando había que ascender a alguien, a lo mejor yo era la única mujer que estaba en el grupo, en el comité de dirección, y decía, un momento, hay que considerar si hay alguna mujer que también vale como los hombres. Porque es normal, los hombres la gente tiende a querer nombrar a la gente de su círculo. ¿Y con quién tomaban cerveza los hombres? Con los hombres. Entonces, toda la vida he peleado para que las mujeres tuvieran puestos de responsabilidad. Entonces, me pasa una cosa, tengo una amiga que me lo decía el otro día que le pasa igual, que es que desde que llegó Irene Montero ya dejé de decir que era feminista porque queda mal. Es decir, yo soy feminista, pero no de eso. O sea, una señora que está ahí porque le ha colocado su pareja. Es que diga que es feminista, pues vamos, que porque te ha colocado tu pareja, vamos. Entonces, como que la mujer de Sánchez te diga que es experta en repartir fondos mundiales para las grandes empresas. Lo mismo. La mujer de César, ¿no? Además de honesta, debe parecerlo, ¿no? Es un dicho que... No, la mujer de César tiene que llegar a los sitios por mérito propio, no por César. Vale. Oye, pues muchas gracias, Curri. A ti. Ha sido un placer. Me lo he pasado estupendamente, da gusto. Pues esto yo también. de regresar a los viejos tiempos de esta manera. Muchas gracias por la entrevista a ti.